Hola, muy buen día a todas y todos que nos acompañan en esta conferencia de modalidad virtual. Primero que nada, quisiera agradecer a la División de Estudios de Posgrado por ofrecerme esta oportunidad de aportar algo al proyecto PRONACE, que justamente es respaldado por CONACYT. Y bueno, en este sentido voy a empezar la conferencia hablando de violencia escolar, comunitaria y simbólica. Voy a permitirme proyectar aquí la presentación para que podamos desarrollarla amenamente y que podamos tener gráficas y pues la información, ¿no? Ok, y bueno, ahora sí, con el tema de violencia escolar, comunitaria y simbólica. En la mayoría de las ocasiones se pensaría que las escuelas son lugares seguros donde se tienen que sentir las personas cómodos, aceptados y sobre todo de las cosas felices. Pero en algunas ocasiones son espacios en donde se tiene que sobrevivir, y en ese sentido, pues aquí voy a poner algunas de las cosas que algún momento hemos vivido y vivimos o participamos en ellas. Las típicas connotaciones despectivas, discriminatorias que se ejercían por este desarrollo que se ejerce en las aulas, ¿no? Entre la convivencia, que al final de cuentas no es otra cosa más que la violencia. Esas connotaciones como india, negra, gorda, la negra, retardada, desviada, flaca, nerd o pitufo, y viceversa en el cuestión de los hombres y las mujeres. Pero aquí quisiera precisar que si bien la violencia afecta tanto a mujeres como hombres, con las mujeres y las niñas se ensaña la violencia. Y bueno, aquí yo creo que lo primero que se tiene que hacer es una ruta de identificación, identificar la violencia en las aulas y en las instituciones, en donde se cometen, es decir, dentro de la escuela y a los alrededores. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la violencia psicológica, física y social digital. Eh, Esta que no hay como o con lesiones o con armas, pero también está la violencia sexual y física que sí se hace con lesiones y armas, y que esta se da mayormente entre estudiantes, entre mismos pares. Ahora, de las identificaciones que tenemos en esta ruta, es obviamente las connotaciones de violencia psicológica y verbal que se ejerce contra las personas, ¿no? La violencia física, que son probablemente en los golpes o las peleas o las riñas, y que estas mayormente se identifican por los lugares en donde se ejerce, ya sea en los baños, en los pasillos o incluso a las afueras de las instituciones, ¿no? Y obviamente el aislamiento, que también es parte de la sociedad, ¿no? Del entorno social que se ejerce dentro de las instituciones, y que esto no es más que otra cosa que se replica en el espacio digital. Entonces es muy preciso reconocer la violencia que se ejerce tanto de forma presencial como en la modalidad digital, y que esto también es violencia que se ejerce a través de las nuevas tecnologías como los memes, o que se dan en grupos cibernéticos o grupos de Telegram, de WhatsApp, y que pues al final de cuentas se sigue connotando esta violencia. Por otro lado, también tenemos lo que es la violencia psicológica, física y sexual, pero en el personal institucional hacia los estudiantes. La violencia puede llegar a agravarse en este sentido, cuando son de la parte que se tendría que proteger o que tendría que dar esta parte de enseñanza, y donde al final de cuentas estamos en una jerarquía de poderes, porque si bien hablo de personal e institucional, porque no nada más me refiero a la academia de la docencia, sino también a los directivos, a los administrativos, incluso al personal de limpieza, que en algunas ocasiones se llega a ejercer esta violencia contra los estudiantes. Y
Como tercer grupo tenemos la violencia psicológica, física y sexual, pero que se da por una familia o por otra persona, es decir, que se ejerce y que se identifica que existe esta violencia, pero que no precisamente es dentro de la institución o dentro de las aulas, ¿no? Sino que se está detectando que en esta ruta de identificación que se está ejerciendo esta violencia por mayormente, como lo dicen las cifras, por algún familiar, padre, hermano, tío, sobrino o otra persona cercana a la familia. Y bueno, algo súper importante que se tiene que plantear es para los estudiantes, ¿no? Normalmente uno pensaría que es ya la cuestión de qué se tienen que hacer los estudiantes para poder, o cuál es el accionar de los estudiantes. Porque claro, hay una responsabilidad intrínseca por parte de los docentes y la academia y el personal institucional, pero también en esta parte de los estudiantes, el qué hacer, ¿no? Y que también podría saberse ellos, pero también nosotros podríamos enseñarles que esa es como se debe de hacer, ¿no? Y pongo tres casos como una lista de checklist en donde se podría abordar este tema de cómo el qué hacer cuando se sufre una violencia de cualquier tipo, ¿no? La primera es liberar y aceptar. Liberar y aceptar que la situación, ¿no? Eh, cuando ya aceptas algún tipo de violencia, es aceptar que estás ejerciendo, recibiendo o bien conteniendo este tipo de violencias. Ya cuando aceptas se puede llegar a ver cómo puede ser. Algunas de las connotaciones que decíamos al principio de, no, pues es que eres gorda, pues sí, soy gorda. Y entonces en esta parte estoy aceptando mi fisiología, pero que eso no haga que me violente más o que eso no me haga sentir más. Aceptar mi cuerpo tal como es y no permitir que eso sea una forma que me moleste o me violente a mi persona para que los demás no puedan replicar esto, ¿no? Lo segundo sería analizar la situación. Analizar la situación en el sentido de que en mayor de las ocasiones identificarla, pero también qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y por qué está pasando. Algunas de las personas pensaríamos que la violencia solamente afecta a las víctimas. Sin embargo, no es así. Uno de cada 4 personas que son víctimas de violencia en el futuro son adultos violentos. Entonces, este es un problema que se tiene que detectar en las aulas para no trasladarlo a la sociedad. Entonces, analizar la situación, quién me está ejerciendo violencia, cómo me está ejerciendo violencia. Puede ser que haya un porqué o no puede ser que haya un porqué. Y el tercero sería pedir ayuda. En la mayoría de las ocasiones nos cuesta mucho a los seres humanos pedir ayuda porque incluso en la psicología te habla y te aborda que es como un tipo de egocentrismo que se siente y que se tiene al que las personas podemos con todo, ¿no? Y que es nuestra responsabilidad aceptarlo. Sin embargo, las redes de apoyo son fundamentales porque es necesario tener ayuda de cualquier persona y más en una situación de violencia. Entonces, esas serían como para los estudiantes, es primero liberar y aceptar la situación, analizar la situación y pedir ayuda. Pedir ayuda siempre es importante porque al final de cuentas es el cómo se pide ayuda y el qué quieres de ayuda. Te ayudo, pero cómo, porque al final de cuentas, si sería, pongo otro ejemplo, en un espacio digital, pues a lo mejor pedir ayuda con que se baje ese contenido, ¿no? Y esa es la parte de la reparación del daño que quieren las víctimas. No necesariamente tiene que ser sanciones punitivas o de índole penal jurídico, sino también en esta contención emocional. Y para eso pasaría a la siguiente diapositiva, que lo primero que se tiene que hacer
tanto la persona que sufre violencia como la persona que tiene el conocimiento que se está ejerciendo una violencia, es eliminar la culpa de la víctima. Nunca las víctimas van a ser culpables de lo que les pasa. Y yo creo que uno de los problemas en que no se puede ejercer esta libre denuncia es porque se tiene siempre el mito de que las mujeres siempre tuvieron la culpa de que las violentaron, la culpa de o que ellos hicieron alguna acción para recibir ese castigo, que al final de cuentas es la violencia que se ejerce contra ellas. En el personal docente, que se ejerce la violencia en las mismas instituciones, pero que es entre profesores académicos, que llega a pasar que las mujeres, a ver, no, Juanita, es que hoy venía Juanita demasiado descubierta, es que los hombres por naturaleza son sexuales. Ah, entonces le estamos dando la carga de la culpa a Juanita por traer una blusa con un corte pronunciado y no le estamos dando la carga de la culpa al agresor y al violentador. Entonces, desde el discurso del cómo se hacen las cosas, es súper importante eliminar la culpa en las víctimas, acuerparlas y acompañarlas y decirles que lo que está pasando no es su culpa, ¿no? Y en esta connotación, en las consignas feministas, de creerles siempre, siempre a las víctimas. Y bueno, aquí tenemos algunas acciones afirmativas que desde la academia y la educación se puede brindar, que es como la prevención y algunas recomendaciones. La prevención en el sentido que se tiene que tener una red de aliados estratégicos. ¿Qué red de aliados estratégicos? Bueno, pues las instituciones que se encargan de esto, de la prevención, de la capacitación, pero sobre todo las cosas, de nada sirve esta conferencia que les estamos impartiendo desde el proyecto PRONACE si no sensibilizamos al personal. Es decir, que sí se necesita la capacitación, pero fundamentalmente a la par tiene que ir la sensibilización en los servidoras y servidores públicos, en esta parte del sistema educativo. Y esto podemos ocupar las herramientas que nos brinda los institutos estatales de las mujeres o municipales, las comisiones de derechos humanos, esta parte de las instituciones de la juventud, que al final de cuentas también nos habla de tipos de violencia que se ejerce en el sistema educativo, como la sexual, el acoso, el abuso. Y bueno, reconocer que tenemos una red de aliados estratégicos que nos pueden servir para poder brindar esta prevención en estudiantes, pero también en la parte del sistema educativo, ¿no? Generar mesas de diálogo que nos ayuden a identificar esos problemas. A algunas de las ocasiones pareciera que no funciona, pero sí, y lo vemos también en la parte cultural de la cinematografía, ¿no? Que Regina George, ¿quién es de Regina George, no? Y es una persona que violentaba a otras personas y que al final de cuentas era una convivencia que se generaba entre pares y que había violencia. Y hasta cuando se hizo una mesa de diálogo es cuando se empezó a perdonar y a decir las vivencias de cada una de las personas. Otro ejemplo es también que tenemos en Colombia, una compañera empieza a hablar y a abordar el tema de mi primer acoso. Y empezamos a hablar de todos los acosos que se ha tenido las personas, y hasta se hizo un hilo en Twitter. Y entonces vemos que este diálogo cibernético también nos ayuda porque lo que me pasó a mí también le pasaron a 5 personas más, ¿no? Y entonces ya estamos identificando y estamos generando estas mesas de diálogo para la reflexión, pero también para la prevención. Obviamente también tener una normativa y un protocolo o protocolos que nos sirvan. Un protocolo para la violencia psicológica, como decíamos, un protocolo para la violencia, perdón, un protocolo para la violencia psicológica, física, social o digital entre estudiantes y también la violencia sexual y física con lesiones y armas.
pero también para otro protocolo puede ser para el personal contra los estudiantes, porque aquí ya pues volvemos a insistir, pues hay un abuso de poder, ¿no? Entonces, y otro protocolo también, porque al final de cuentas el personal docente no es como el responsable de todo lo que se ejerza o de eliminar y erradicar la violencia, pero sí incide en estas conductas que no se vuelvan a replicar o bien contenerlas, ¿no? Y pues brindar esta forma de generar un diálogo, pero también de confianza, de un círculo de confianza. Entonces, tener protocolos precisos de paso uno, paso dos, paso tres, y hay sanciones o no hay sanciones, o hay reparación del daño, o cuál es la reparación del daño que se ejerce cuando se practican estas violencias, ¿no? Y las recomendaciones es lo primero, como lo decía al principio, identificar las modalidades de la violencia en las que se está dando, las áreas de incidencia o donde se están replicando, ¿no? Pues que normalmente siempre las áreas de incidencia es justamente a la vuelta de la esquina de la tienda del señor Pedro, cerca de la escuela. Porque ahí es un punto de encuentro en donde se ejerce esta violencia, ¿no? De estudiantes entre estudiantes, pero también de este estudiante agresivo contra la víctima, ¿no? Entonces, áreas de incidencia y replantearlos y retomarlos y renombrarlos en espacios seguros, porque justamente las escuelas deberían de ser espacios donde las personas se sientan cómodas y aceptadas. Y distinguir la procedencia de la violencia, ¿no? Mayormente una persona violenta, un estudiante violento, es porque en su casa o en alguna parte recibe violencia y entonces solamente hace replicarla. Y anoto el autoevaluación y monitoreo, una autoevaluación de las políticas que estamos implementando en el sistema educativo o una evaluación de lo que se está haciendo en la materia de cívica y ética, en los talleres de derechos sexuales y reproductivos, una evaluación de esta violencia comunitaria o estudiantil, este llamado bullying, en la prevención del mismo, y que en muchas de las ocasiones puede llegar a derivar en que ya las personas que sufren esta violencia ya no sobreviven a ella, y pues desgraciadamente termina en un suicidio, ¿no? Entonces, esas son algunas de las prevención y recomendaciones que se hace desde esta parte para la academia, para el sistema educativo. Y bueno, pasando justo que va interligado, porque justamente las violencias siempre se puede llegar a identificar una misma violencia en varias personas o varias violencias en una sola persona. Es decir, a una misma persona le puede llegar a ejercer al mismo tiempo la violencia psicológica, la física y la sexual, ¿no? Y alguna violencia, por ejemplo, la violencia psicológica puede estar en 4 personas por un grupo de personas que hace contra la minoría, ¿no? Entonces, aquí también en la violencia comunitaria nos ejerce o se aborda desde un espacio público, desde el espacio público en el que se ejercen las violencias contra las mujeres y las niñas, que también pasa con los niños y los hombres, pero insisto, se ensaña con las mujeres y las niñas. Y algunos de los ejemplos, pues tenemos, por ejemplo, las notas que se hacen en el tema de linchamientos sociales. Y dijimos, bueno, pues esto es violencia comunitaria, porque se hace en un espacio público por un grupo de personas hacia unas personas. En este ejemplo, en Acatlán, Puebla, se ejerce un linchamiento porque había en grupos de WhatsApp y a través de publicaciones de Facebook que había 2 personas que estaban secuestrando a niños. Entonces, esta presión, las personas, los ciudadanos, se organizaron
y pues lamentablemente terminó en una violencia comunitaria hacia estas dos personas. Después, posteriormente, la Fiscalía del Estado se dijo que pues era mentira, ¿no? Que no eran personas que habían sufrido y que no habían ejercido ningún secuestro ni no habían robado a ningunos niños. Y entonces pues aquí tenemos que pues ya no existe una reparación del daño, sino solamente por el hecho de una difusión de información de fake news. Y bueno, nosotros pensaríamos, no, pues, pero esto es actual por el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque pues son noticias falsas y la gente se deja llevar y no corrobora la fuente verídica, ¿no? Pues esto es una situación que ya ha pasado desde hace mucho tiempo y lo podemos ver aquí con el otro ejemplo que les pongo en la pantalla, que es el hecho del Salem del siglo XVII, donde se decía que las mujeres eran brujas, ¿no? Y las quemaban en las hogueras, pero era una violencia comunitaria que se ejercía contra las mujeres. Y de esos ejemplos hay muchísimos. También tenemos el espacio público como en el sistema del transporte público, donde normalmente, y qué triste que se normalice, pero cuando no hay espacios exclusivos de mujeres, como los vagones de Ciudad de México, pues los hombres se hacen toqueteos sin consentimiento o incluso felaciones y masturbaciones dentro del espacio del transporte público. Y eso pasa, lo vemos aquí en Durango, por el acoso que hay en transporte público, ¿no? Y bueno, y también pasa lo mismo que es un espacio público en la virtualidad. Recordamos, como lo dice la consigna de la violencia digital Ley Olimpia, lo virtual es real. Entonces, esta violencia que se ejerce también en espacios digitales, como a través de memes que parecen chistosos o que dan risa, pero recordemos que no a todas las personas les da risa y recordemos que si un chiste no da risa, no es chiste, sino es una burla y una violencia que ejerce una persona sobre otra. Eh, Normalmente había páginas anteriormente de instituciones, memes CCH Siberia, memes Normal Aguilera. Entonces, al final de cuentas, son estas violencias comunitarias que se hacen en el espacio físico, presencial, pero también en el espacio digital y que las llamadas acciones colectivas que se hacen solamente para violentar de forma masificada a una persona. Y pues en esta parte también tenemos lo que es la violencia simbólica. ¿Por qué es tan importante renombrar y retomar la violencia simbólica? Porque es una violencia cultural, ¿no? Ya avanzamos mucho tiempo en el tema legal, pero hay que recordar que el gran cambio que se necesita hacer es cultural. Y entonces retomamos que la violencia institucional en, en el sistema educativo, y recordamos que la violencia comunitaria se ejerce por y por que siempre se ha ejercido una violencia simbólica. Esta que parece ser invisible porque no se nota a simple vista, pero que existe y que hace que las mujeres sigan estando más oprimidas cada vez. Y pues en esta reivindicación de derechos lo que se busca es la liberación de las mujeres y la autonomía. Y bueno, en la violencia simbólica, antes de pasar a la siguiente diapositiva, aunque ya la puse, me gustaría saber si les planteo la palabra ser humano, vamos a ver esta parte, ¿no? Ser humano. ¿Y por qué? Porque nos imaginamos como esta imagen. Eh, Casi lo puedo apostar porque ya recuerden que somos brujas las mujeres que defendemos los derechos y que están en contra de las violencias. Entonces, probablemente la imagen es esta, un hombre fornido,
un hombre con el cabello corto, un hombre blanco. Y entonces no, entendemos que todo se hizo con una concepción desde el androcentrismo, es decir, desde el que el hombre es el centro y la medida del todo en las relaciones internacionales, en las políticas públicas, en las leyes, en los espacios públicos, porque todo se hizo a imagen del hombre, porque hay que recordar que siempre habían tenido a las mujeres como lo otro, diría Simone de Beauvoir, el segundo sexo, lo otro, lo segundo, lo que está después, porque lo primero y el todo siempre ha sido el hombre. Y bueno, aquí es importante replantear cómo esto que pensaríamos que no, pero es que ya está los derechos de las mujeres y hay leyes para las mujeres. Sí, pero si volvemos y retomamos los derechos humanos, pues hay que recordar que después de la Revolución Francesa se abarcó del tema de los derechos del hombre y el ciudadano, porque las mujeres no existían. Y quien se atrevió a cuestionar lo que fue Olympia de Bush, bueno, pues ella fue guillotinada y pues asesinada un año después, ¿no? Después de esta revolución, por atreverse a usar su voz y a decir que las mujeres también tenían derechos y que también eran ciudadanas, ¿no? Y bueno, aquí dijimos, no, pero eso pasó en la Revolución Francesa, Jennifer, eso no pasa ahora. No, sí pasa con la violencia simbólica y con esta parte del discurso. ¿Y cómo pasa? Bueno, aquí tengo una serie de imágenes que perpetúan esta violencia y que son resultado de las mismas, ¿no? El primero de ellas es empoderando a la mujer en el sector laboral. Y eso fue aquí en Durango. Aquí en Durango fue esta imagen que se hizo súper viral a nivel nacional porque era un panel donde era puro hombre y que decía en la violencia simbólica del discurso que ellos nos empoderaban a nosotros en el aspecto laboral, ¿no? Entonces, esa es en el discurso la violencia simbólica. Por otro lado, tenemos aquí un medio de comunicación donde están felices y celebran el hecho de que por primera vez han ganado un torneo de tenis un hombre en un récord, ¿no? Ah, pero ¿qué creen? Ese mismo récord ya lo había ganado una mujer. Pero como es una mujer, pues no se le daba la misma importancia, ¿no? O la misma interés, la misma relevancia. Y bueno, otro también que normalmente se da es en el aspecto de el tema de desde la mercadotecnia. ¿Y cómo desde la mercadotecnia? Pues sí, desde esta parte de que en las películas de la cinematografía, en el marketing de los tenis, o lo vemos, por ejemplo, en las hamburguesas de Whopper, ¿no? Del 8M. Y es que está bien que se quiera visibilizar la violencia a través del discurso y las consignas feministas. Sin embargo, lo que no está bien y lo que no se debe hacer es el discurso que violenta a través del marketing o que se quiera visibilizar revictimizando. Para muchas personas pensaría que esta campaña de los tenis, que parecía que era como para apoyar a las mujeres, porque sin aliado, libres, fuertes, yo sí te creo, son consignas que duelen, son consignas de víctimas de violencia y que las traduzcan o que las pongan en una publicidad para solamente ganar ellos y que se les reconozca como que, hey, nosotros estamos haciendo algo, pues no ayuda, no se puede. Creo que hasta es violento con las mismas personas que pasan estas situaciones. O el hecho de que esta película del X-Men está ahorcando a una mujer, vemos que es el típico hombre fuerte y que esta situación que pasa en una cartelera, en un espectacular,
es la realidad de muchas mujeres. Por otro lado, acá tenemos los discursos que se dan en los medios de comunicación, que bueno, al final de cuentas se ejerce esta violencia simbólica porque no hay una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género, y pues que se diga, ¿no? Menos una perspectiva feminista, en donde el sujeto mató por celos a estudiantes a unos días separado de su mujer. Otro, tío político mata a nicaragüense por celos en Miami. O por motivos pasionales tras el crimen de Miss Honduras y su hermana. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos que el tema es por celos, por crímenes pasionales? Ah, pues que le estamos quitando la carga al agresor y le estamos compartiendo a la víctima. Ah, porque pues es una relación, eran una pareja y sentía celos. Ah, porque algo debió de haber dicho la mujer. Y entonces retomamos otra vez en estas imágenes la culpa y que sin darnos cuenta volvemos a darle la culpa a las mujeres. Ya casi termino porque nos está quedando 10 minutitos y bueno, entonces aquí es parte de la violencia en el discurso. Y bueno, pero la violencia afecta a mujeres y hombres. Sí, claro, ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Y también puede llegar a afectar a los hombres en esta parte de la violencia machista, en donde las personas, hombres y niños, no se pueden desarrollar de forma, de forma precisa o en el que todas las personas deberíamos de hacerlo. No llores, pareces niña. Ay, entonces llorar está mal porque si no te pareces a una niña. Ah, o en esta parte en donde ya no nada más es el androcentrismo, sino también el falocentrismo, ¿no? Que la medida del pene, el pene, perdón, si dije alguna palabra indebida, pues así soy, es quien tiene el falo más grande y por tanto es más hombre, ¿no? O la violencia machista también que afecta al de compórtate como hombre o sé un hombre, pero tiene que ser en estas conductas que nos dijeron del qué es ser hombre y qué es ser mujer, que al final de cuentas son estereotipos, pero son estereotipos que se siguen perpetuando con la violencia simbólica. Y vamos a decir que esta parte ya es desafiar, porque sí se ha hecho un gran avance de términos legales. Tenemos la CEDAW, ¿no? Tenemos la ley de acceso a las mujeres a una libre de violencia, tenemos las declaraciones de derechos humanos, pero ya el aspecto no es tanto legal, porque incluso ya se hacen convocatorias de esta violencia simbólica para erradicarla con los techos de cristal que existen, con convocatorias exclusivas para mujeres. Porque vamos a decir, ay, pero ¿por qué para mujeres? Ay, Juanito, pues déjate explico, porque la violencia simbólica ha afectado tanto en el tema cultural que se traduce en el aspecto social y laboral, ¿no? Y justamente aquí cuando se empieza a replicar de forma internacional se puede haber cambios precisos. Y ahora digamos, no, pues es que las mujeres siempre quieren más. Pues sí, pero a veces no nos hemos dado cuenta que el movimiento feminista es uno de los movimientos del siglo XX más fuerte que ha tenido el mundo sin violencia y que ha generado muchos cambios y mucho avance de derechos, pero todavía nos falta la parte legal. Pero y entonces, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están todas esas mujeres que se ha hecho tantas leyes y que se ha hecho, pues es que no es lo mismo empezar una carrera de 100 metros en el metro cero que en el metro 50, ¿no? Porque aquí hay una doble carga, ¿no? Porque las mujeres son, aparte que buscan un buen salario y un buen trabajo, también son cuidadoras, cuidadoras de los hijos, cuidadoras de incluso del esposo, cuidadoras, y siempre es más difícil para las mujeres acceder a las mujeres en la academia, en la ciencia, en los poderes judiciales, incluso en los gabinetes, en las Fuerzas Armadas o como
presidentas de la República o de potencias mundiales, ¿no? En la actualidad existen 17 de los 196, solo 17 presiden un gobierno, 11 son jefas de Estado y son 3 gobernadoras. Y esto lo vemos en México, ¿no? Y las que presiden un gobierno, pues obviamente nos incluye a la reina Isabel, que ya en paz descanse, que ahora es su hijo Carlos, y a la Margarita II en Dinamarca, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría, ya para finalizar, después pasamos a preguntas y respuestas, que se reconociera a estas mujeres, así como se reconoce a estos hombres, ¿no? Con la, como así, o sea, con verlos sabemos que es Mark Zuckerberg, Albert Einstein, Francisco y Madero, pero cuando vemos esta, no sabemos quién es ella, que ella es Ada Lebonés, la primera mujer que inventó un programador y que por eso Mark Zuckerberg creó Facebook o que se creó el Internet. También por apoyo de una mujer se creó el Wi-Fi. O Marie Curie, que ganadora de 2 premios Nobel, ¿no? O esta parte que tenemos al final es Emilia Galindo, que es duranguense, de Lerdo, y que fue después de la lucha de Madero, pues ella luchó por nuestros derechos, por el derecho al sufragio mexicano en esta parte, ¿no? Que estuvo insistiendo y que pues al final de cuentas no se le reconoce como a los hombres. Y bueno, en esta parte yo creo que la violencia, para concluir, la violencia simbólica afecta a mujeres y hombres, se ensaña con las mujeres y que hace que perpetre otras violencias, como la violencia escolar, como la violencia comunitaria y otro tipo de violencias. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Ahora sí pasaría a la parte de preguntas y respuestas. Voy a quitar la diapositiva para poderme ver en grande. Y bueno, eh, la primera pregunta que nos hacen es, las mujeres exageran. Aquí la apunté. Las mujeres exageran. No, las mujeres no exageramos. No es exageración cuando se sale a las calles a retomar los espacios públicos en esta parte por la reivindicación de derechos, pero también por las luchas colectivas. Y es que entendemos que todo lo personal es político y lo que le pasa a Marta me puede pasar a mí. Y entonces es reconocer la violencia y que no se sigue ejerciendo y que si se ejerce no se haga en impunidad de un sistema, no nada más de Estado, sino también un sistema social. Cuando se hacía el tema de los tendederos, dice, ay, es que difaman a muchos estudiantes y difaman a muchos maestros que son eruditos en la materia. Pues sí, pero son también agresores y son violentos. Y el 97% de las denuncias que se hacen en tendederos son verdaderas y solo el 3% son falsas. Entonces aquí hay que reconocer que están funcionando los tendederos, a lo mejor no como una acción punitiva o como una acción de reparación del daño, pero sí como una justicia social para las víctimas de estas violencias. Las mujeres no exageramos. Ahora, otra de las preguntas que nos hacían es, a ver, aquí me la están pasando, es, muchas de las veces hemos tenido que hacer algo para ayudar a las hermanas que han sufrido en violencia de todo tipo. ¿Qué recomiendas que hacer para que se active el feminismo y la justicia para las mujeres? Bueno, justamente perpetrar estos espacios de la academia, del estudiantado, pero también la movilización propia, ¿no? Generar tallercitas, espacios, no nada más para decir que todo el sistema está mal y todo se violenta, sino también para reflexionar y comprender y aprender de nosotras. Rápidamente también
cómo sería posible visibilizar a las mujeres de los hechos en las escuelas? Pues nombrándolas, reconociendo a las ancestras, haciendo un árbol genealógico de nuestra familia, reconociendo a las mujeres que también fueron partes de la historia, pero que se borraron. Y pues obviamente luchando en cada momento y utilizar tu voz. Si me preguntan algo importante que es lo que tienen las mujeres, es la voz. En mucho tiempo no se permitía usarlas. Ahora se usen, cuestionenlo todo, pregunten todo, incomoden, sea la persona castrante del salón. Porque si ustedes no hacen esa pregunta o si ustedes no cuestionan, alguien más a lo mejor tenía la misma situación, la misma duda o tenía la misma inquietud o estaba en contra de lo mismo, pero por ello no lo hizo. Entonces usen su voz. Sería todo. Hasta luego. Muchísimas gracias.